Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar primero con nuestras indicaciones. ¿Sí? Colocamos la fecha, respetamos por favor el margen del cuaderno y luego pasamos a realizar la clase del día de hoy. Pero sin antes informarles que por favor manden las clases ordenadamente. El día de hoy eh, vamos a colocar la fecha cívica de Santa Rosa de Lima en nuestro cuaderno. Va a depender de ustedes de qué manera lo quieran hacer, a criterio de la elaboración de la fecha cívica en sus cuadernos. Acá les dejo una pequeña referencia de cómo fue la vida de Santa Rosa de Lima y por motivo del día de la celebración del 30 de agosto, ¿ya? Se realizó un paseo virtual durante esta celebración para que aquellas personas que sean devotas de Santa Rosa, las personas que van normalmente a su monasterio a dejar las cartas, pudieran de alguna u otra manera pasear virtualmente dentro del monasterio de Santa Rosa de Lima. ¿Sí? Esto gracias a la municipalidad que les permitió realizar este paseo turístico que también es como para que las personas no olviden esta celebración. ¿Sí? Entonces, terminando esto, ustedes realizan primero la fecha cívica del día del 30 de agosto, que fue el día de ayer, y luego de ello pasamos a la clase. El día de hoy nos toca hablar acerca de la época republicana en el Perú. A inicios de la época republicana del Perú, ¿cómo empieza? Recuerden que antes el Perú estaba gobernado por el virreinato, ¿no es cierto? O sea, era uno solo, el virreinato. Luego de ello, el Perú se independiza, pero esta consolidación llega gracias a que todo empieza gracias a que San Martín proclama la independencia, ¿no es cierto? Y luego de ello, poco a poco vamos avanzando con, con las últimas guerras que nos tocaron vivir para poder quedar libremente sin que ninguna país con referencia a España pueda seguir gobernando. Entonces, esta independencia termina cuando Bolívar eh, o ganamos con Bolívar en la batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? Entonces todo termina con la batalla de Ayacucho. Ahora, desde ahí empieza la época republicana. ¿Por qué? ¿Por qué época republicana? ¿Y por qué les digo que empieza con San Martín? Debido a que San Martín empieza una nueva estrategia, se podría decir, como gobernando un país, ya enseñando a las personas de qué manera tenían que elegir a una persona para que pudiera gobernar. Entonces, en este aspecto fue de qué manera llevó San Martín este protectorado con con la, eh, con la única intención de ayudar y de enseñar a la gente a que pudiera ser libre y que tuviera libre elección. ¿Ya? Fue por esa razón. Entonces, luego de ello, empezaron los regímenes que representaban del virreinato eh, a, a cambiar. Todo ese régimen del virreinato empezó a cambiar por un nuevo sistema que se había colocado dentro del Estado. Y así nace el Estado. Es por esa razón que se llama la época republicana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también en esta época son, eh, son resaltantes la democracia,
las constituciones, las elecciones, los golpes de Estado y así cada gobierno que se vino realizando a partir de ello. ¿Ya? Entonces, luego de esto empieza también los cambios económicos en la sociedad y también los primeros gobiernos. Así, así como gobiernos que también resaltaron dentro de la misma historia, como el gobierno de Ramón Castilla. Entonces, en la economía y la sociedad a inicios de la República, también fue importante. ¿Por qué? Porque gracias a la economía, la gente empezó a cambiar, empezó a pensar de diferente manera, se realizaron las exportaciones, gracias a que los gobiernos aperturaron también esto para el avance del país, ¿sí? Y tanto como turistas o muchos peruanos empezaron a financiar su independencia, como por ejemplo para poder exportar sus recursos de acuerdo a los trabajos que ellos realizaban. Y de esa manera se fue haciendo una cultura también, ¿sí? Empezó a realizar la misma cultura, empezaron nuestras primeras eh, manifestaciones culturales, se podría decir, como por ejemplo con las danzas, los bailes, los grupos. Y de esa manera también los primeros gobiernos, como por ejemplo el primer gobierno de Castilla, ¿ya? Su gobierno, ¿qué significó? Significó estabilidad institucional, ordenamiento de la economía nacional debido al sistema de los presupuestos, seguridad interior, prestigio internacional, progreso intelectual, en resumen, en paz, prosperidad para el Perú. Este gobierno tuvo muchas reelecciones, ¿ya? Dentro de las reelecciones que tuvo también, eh, él gobernó de cierta manera hasta que alguien, hasta que alguien pudiera suceder el gobierno. En su aspecto político, se inició una época de paz, concordia nacional, dejando atrás las luchas del poder respecto a la libertad de expresión y prensa. Es tolerante con sus adversarios políticos que pide la colaboración de ellos para gobernar. Y luego de ello, en lo intelectual, también fueron famosas las polémicas liberales, tanto de Pedro José Gálvez desde Guadalupe y las conservaciones dirigidas de Bartolomé Herrera desde San Carlos. Tuvo gran avance educacional. Prueba de ello fue la promulgación del primer reglamento de instrucción pública. Después de ello, las obras que realizó fue que promulgó la Constitución Liberal de 1860 en reemplazo de la de 56, levantó el primer mapa del Perú, siendo el autor Gregorio Paz Saldán, incrementó el período naval y desarrolló la Amazonía, se crearon las primeras compañías de bomberos voluntarios en el Callao, abolió el tributo indígena y decretó la libertad de los negros. Ya los negros también ya no pagaban impuestos porque antes eran esclavos y pagaban impuestos. El 5 de diciembre del 54, Castilla, presidente provisional, firmó en Huancayo el decreto por el cual declaraba la libertad de todos. Ya, la libertad de todos, el libre albedrío, ellos podían votar, ellos podían ser libres como tanto sean los mismos esclavos que se liberaron, ya tenían libertad, ¿sí? Entonces, de esa manera fue como surgió la economía y la sociedad a inicios de la República. Esto es tanto como la misma época republicana, se podría decir, ¿no?
¿ya? Y ahorita ya vendría a ser la época republicana del siglo XX. Esta parte de la historia es de la época republicana después del virreinato, dependiendo cómo inició y qué cambios tuvo, ¿no? ¿Ya? Eso es todo, chicos. Hasta la próxima clase.